Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llama, Señor. Mi nombre
de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
Tu gloria llena la tierra. Dile, Señor. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena. Dile, oh Señor, oh Señor. Canta con nosotros. Oh Señor, tu gloria llena. Y yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de oh Señor, oh Señor, oh Señor, tu gloria llena, tu gloria llena, oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la Presencia. yo adoro, Entra en su presencia. Entra en su presencia. yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Una vez más dile, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Shekinah gloria, Shekinah gloria, llena este lugar. Shekinah gloria, Entra en su presencia. Shekinah gloria, Entra en su presencia en esta noche. Shekinah Entra. gloria. Levanta tus manos y adora. Allá todos los que están arriba, arriba. Shekinah gloria, Shekinah gloria, Shekinah gloria, llena este lugar. Shekinah gloria, Shekinah gloria, Shekinah gloria, llena este lugar. La iglesia la adora con nosotros. Adora con nosotros. Levanto mis manos, Levanto mis manos. Levanto mis manos. quiero adorar. Tu Yo rostro, te quiero adorar, Jesús. tu rostro quiero ver. Te quiero adorar. Vimos, levanto mis manos. Toda la iglesia levanta su mano. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Tu rostro quiero ver. Tu rostro quiero ver. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Tú eres santo. Tú eres digno. Tú eres digno. ¿Por qué no lo declaras? Tú eres santo. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres santo. Toda la iglesia le dice, tú eres digno. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres digno. Repite con nosotros. Tú eres santo. Entra en su presencia. Tú eres digno. Tú eres santo. Tú
más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas
sé cómo aman sus caminos. Si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Buenas noches, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 7:15 de la noche. Hoy es el lunes, el 27 de mayo. Ya vamos al fin del quinto mes del año 2024. Padre, te agradecemos por un nuevo día, una nueva semana. Te pedimos, Padre, que esta nueva semana sea una semana ricamente bendecida y que en esta semana podemos ver tu gloria, podemos experienciar la victoria que has prometido a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada milagro, cada obra maravillosa que estás haciendo y que vas a hacer en nuestras vidas. Te pedimos la bendición sobre nuestras casas, nuestros hogares, sobre los matrimonios. Te pedimos también la bendición sobre nuestros hijos y hijas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Y amén. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Acompáñeme hasta las 9 de la noche, horario local, aquí en Utrecht, en Holanda, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre, el Padre Celestial, el Dios de los ejércitos celestes, a Adonai, Adonai Elohim, Adonai Shalom. Y te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche y deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios te toque de tu cabeza a tus pies. Deja que Dios implanta su palabra, su espíritu esta noche en tu corazón. Y para las personas que hoy se amanecieron desanimados, quizás enfrentando maleza, enfermedad, yo pido al Padre Celestial para que esta noche Él ponga sus manos milagrosas sobre tu vida, para darte sanación divina, para darte ánimo y nuevas fuerzas. Y si tienes pena en el corazón, si tienes el corazón abatido, quiero que sepas que Dios conoce tus circunstancias. Dios te ha visto y Dios va a obrar esta noche y en los días por delante de una forma maravillosa en tu vida.
porque Dios quiere hacer de ti un gran testigo de su majestad, de su poder y de su gloria. Este es una nueva semana con el Señor, el lunes 27 de mayo. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amo, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Señor, desde el día en que te conocí,
Realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce Qué bella canción, Yo tengo un nuevo amor, de Roberto Orellana. Y la próxima canción la vamos a dedicar con saludos, también deseo de bendición para Román Molina y su familia. Y queremos expresar nuestro deseo de consuelo y también deseando a la familia Molina toda la fuerza por la pérdida que están sufriendo estos días. Pero nuestro Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de consuelo. Y Dios va a dar la fuerza y el consuelo y la paz en sus corazones para poder cargar la pérdida que están sufriendo esos días. Dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla. Contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar esta noche saludos y también felicitaciones a los compañeros de los últimos días, que son Iván Félida, el hombre completo, como se dice, el hombre completo de Groningen, Iván Félida. Estaba de cumpleaños también Van Ranston Flight, estaba de cumpleaños. Les queremos dar las felicitaciones deseándoles un tremendo nuevo año de vida que acaba de comenzar, que sea un año de vida ricamente bendecida, en la cual la gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Y que en este nuevo año de vida Dios les va a dar la sabiduría y la fuerza y le vas a mostrar nuevos caminos por donde caminar. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos seas Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor
alabanzas. Por los siglos seas Jesús. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo y santo. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti? Aquí en el mundo no te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré.
fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Ah, qué bella canción. Fortalézame, Señor. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición para una nueva semana ricamente bendecida. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Etlin La Cruz, Seti La Cruz, Judy La Cruz, la familia La Cruz completa. Y la vamos a dedicar también a nuestra gente en Den Bosch, a Marilis Dasset. Dicen que Amarili es la nueva dueño de esta estación, son de radial. Pues vamos a ver. Ajá. Bendiciones para Amarili Jacet, para Joanne, para Dairin, también para Owen. Owen, ¿qué vas a cocinar hoy? Porque en la programación de empapamiento en la mañana siempre hay un discurso, un narrativo tocante de la comida. Y yo quiero saber qué vas a cocinar mañana. ¿Qué tengo que cocinar mañana? No tengo la menor idea. Dame unos sugerencias. También saludos y bendiciones para los pequeñitos allá en Den Bosch, Emiliano, Jorel y también Keira. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas yo voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a mi Cristo le voy. ¿Podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo? Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo pobre, diablo muerto. Ahí en el Calvario y en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. ¿Podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo? Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo pobre, diablo muerto. Ahí en el Calvario y en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo pobre, diablo muerto. Ahí en el Calvario y en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo.
Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, esto es de Dios, y lo mismo lo digo yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Que todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Sí, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Porque Él tiene todo. Todas las cosas del mundo son de Él. Pero lo que podemos dar a Dios es algo que a Él le gusta. Que le gusta es nuestro corazón. Podemos dar ese corazón como un sacrificio de amor. Queremos enviar saludos a esta noche, el lunes, el 27 de mayo. Queremos enviar saludos, también un deseo de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Román de Molina y su casa y familia completa, para Ronchi y Magali, para Dayan, para Dairina, para Dairona, la familia completa, Timothy. Y también para nuestra Mercedes Oma Chechi. Chechi, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí en Bonaire? ¿Cuándo te voy a ver de nuevo en Holanda? Espero muy pronto. También deseos de una bendecida semana y saludos para Eric y Mirla Soleyana, para Cedric Martenson y su casa completa, para Cedric Geralda Soleyana, para Varenia y Yuri Yanga. También para
Mi suegro, Amirko Winkler, para Cheresca, para Juni, para Fernando, también para Marcelo, y tía Bronti, y Danik, también, y Kilian y Kiara. Y es la próxima soy seleccionado para ustedes y la voy a dedicar también muy especialmente a Clarina y Rosalind Beers allá en la ciudad de Dordrecht, aquí en Holanda. Especialmente para ustedes. El próximo canción que es El Alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
tremenda canción, tremenda letra. El alfarero. Sí, y tenemos que aprender a perdonar. Cuando pasamos por las pruebas, tenemos que mantener el corazón con gratitud. Siempre diciendo, Señor, gracias por las pruebas. Porque por medio de las pruebas, Dios nos enseña y nos forma nuestro carácter y nos hace más fuerte para cuando las próximas aflicciones se presentan, no nos desmayamos. El alfarero, tremenda canción. Un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que tenemos 5 minutos para llegar a la sección del mensaje de la semana, pero primeramente vamos por esta canción y la vamos a dedicar a Carmen Barbosa, la vamos a dedicar a Charette Isenia, Rosela Stein, Grecha Sánchez, también a Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar también a Sara Betancourt y su familia, José Brechmore, Patricia Iglesias, Mimi Carolina. Y la vamos a dedicar también a Natalie Mersen y su casa completa, especialmente para ustedes, deseándoles una bendecida nueva semana. La próxima canción es para ustedes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25.
del Señor, somos del Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y hemos llegado a la sección del mensaje de la semana. Gracias por estar acompañándonos en esta plataforma y gracias por permitirme llegar hasta ti esta noche con la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de fortaleza, la palabra de consuelo y la palabra de esperanza, la palabra que da ánimo. Deja que Dios te toque esta noche el corazón con su Espíritu Santo. Y quiero que sepas que esta noche tienes una invitación muy especial. Esta noche, cada uno de nosotros, tú y también yo, estamos convidados a un banquete. Pero no cualquier banquete, sino un banquete muy especial. Esta noche estás convidado al banquete del Rey, de Jehová, de Dios, del gran yo soy. En el Evangelio de Mateo, Yeshua, nos cuenta una parábola. Mateo capítulo 22, versos 1 hasta 14, nos dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de Dios de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atle de pies y de mano, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Padre, gracias por la palabra que nos llega esta noche. Te pedimos, Padre, que cada palabra de este mensaje sea directamente procedente de ti y ricamente bendecida. Que cada palabra de este mensaje llegue al corazón por la cual la palabra está destinado. Porque tu palabra nunca sale de ti y regresa sin cumplir con el propósito que has dado a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche le quiero hablar sobre el banquete de Jehová. En nuestro texto de hoy, Yeshua nos habla de un rey quien preparó un banquete para celebrar la boda de su hijo. Ese rey es nada menos que nuestro Dios, Adonai. Y el hijo es su hijo primogénito, que es Jesús, Yeshua. La boda de Yeshua es un metáforo que encontramos en varias partes de las Escrituras. Esa boda simboliza la unión de Cristo, de Yeshua, con su iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo. Tú y yo somos también convidados para formar parte de la iglesia de Cristo. Y estamos convidados para celebrar aquella unión que el Padre Jehová organiza de una manera simbólica al honor de su Hijo, Cristo Jesús. Quiero que esta noche, y Dios quiere que lo sepas, que tú estás invitado para compartir en ese banquete. Pero la pregunta esta noche es: ¿aceptarás la invitación? La palabra griega en el texto original, que en nuestro texto en español es traducido como comida, en realidad tiene una significación más profunda. La palabra griego en el texto original se utiliza en la primera parte de nuestro texto en el sentido de comida de desayuno, y en la segunda parte de nuestro texto se utiliza en el sentido de comida de cena. Pues nuestro texto de hoy está hablando de dos diferentes invitaciones para dos diferentes banquetes.
La primera invitación fue enviada al comienzo del día cuando normalmente tomamos el desayuno. Esta invitación es para un banquete de desayuno. Este banquete era destinado para el pueblo santo de Dios, para los judíos, para Israel, pero la invitación fue rechazada. Nuestro texto desde el tercer versículo dice que Jehová envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los que eran convidados asumieron que no necesitaban asistir, no necesitaban el privilegio que les ha dado porque ya eran descendientes de Abraham. Por eso rechazaron la unión con Cristo, con Yeshua. Rechazaron la unión, y rechazar esa unión es rechazar al Hijo de Dios soberano. Y Jehová dice que Él ha preparado el banquete, todas las festividades de boda, mas los que fueron convidados no eran dignos. Por motivo de no conocer a su Hijo, por no dar el reconocimiento a Yeshua, por no confirmar la deidad del Hijo de Dios, por no reconocer la significación tan importantísima de la invitación. Pero ahora el otro banquete fue dado en la tarde. Es un banquete de cena. Y los invitados para ese banquete de cena no son los judíos, pero son los gentiles. Aquellos que no forman parte del pueblo judío, pero que también van a formar parte del gran pueblo sagrado de Dios. Los invitados son los que van a formar la iglesia evangélica cristiana. Los invitados para este banquete de cena, somos tú y yo. En nuestro texto, el rey instruye a sus siervos: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Con otra palabra, Dios dice: llama a las bodas cualquier persona que pase por ahí. Invita a cualquier persona. En el siguiente verso, la palabra de Dios nos dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Con otra palabra, Dios está invitando a la cena de boda a todos los gentiles, que son malos, que son buenos, todos están invitados. Las personas que están enfermos o que están sanos, todos están invitados. Saliendo los siervos, nuestro texto nos dice, por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Sabiendo pues que estás convidado para asistir en este gran banquete, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Aceptarías la invitación? ¿Y vas a negar a la invitación del Rey de Dios para sentarte en la mesa con su Hijo Jesús? Lástimamente, nuestro texto de esta noche nos dice también que no todos aceptarán la invitación. Igual que los invitados para la primera banquete no aceptaron la invitación. Así también habrán aquellos que irán al banquete, pero no con el propósito correcto,
Ese texto nos dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre no tenía un vestido de boda. En el tiempo antiguo era un costumbre judío que cuando vayas a una fiesta de bodas, antes al entrar, que tomabas un sobreropa para vestirte sobre tus ropas, para así poder entrar a la fiesta. Nuestro texto nos dice que había un hombre en la fiesta que no tenía esa sobreropa. Él no era preparado para la fiesta. No tenía en su corazón el buen intento para estar ahí. Quizás él no quería estar ahí. Quizás solo quería estar ahí para comer y beber. Quizás él se sintió obligado de ir. ¿Quién sabe? De toda manera, él estaba ahí y no estaba preparado en su corazón para estar en la fiesta, para encontrarse con Cristo. Eso nos debe hacer recordar al joven rico, quien fue a Jesús preguntándole qué debería hacer para entrar en el reino de Dios. Él tenía tantas ganas por estar en la presencia de Dios. Él tenía un celo en su corazón para entrar en el reino celestial. Él era llamado en su corazón, él lo sentía, pero él no tenía la buena intención. Su corazón no era congruente a la de Dios. Porque cuando Jesús le dijo lo que él debía hacer, las palabras de Jesús le entristecieron. Él se entristeció el corazón y se fue de Jesús, y nunca más podemos leer de ese joven rico en las escrituras. Esta noche muchos quieren, pero a pocos le logran. O como las escrituras nos dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta noche Dios te invita para tomar parte en el banquete dedicado a su Hijo Jesús. Esta noche Dios te dice, ven a mí. Yo extiendo mi mano hasta ti. Pero es a ti para extender la tuya, para recoger mis manos. Si en tu corazón sientes esta noche la llamada y lo quieres aceptar, solo tienes que decir, sí, Padre, acepto la llamada. Esta noche puedes dar tu vida y tu corazón a Cristo. Esta noche puedes recibir perdón de tus pecados. Hay gente que dice, yo no soy un pecador, pero la realidad es que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros rebeldeamos contra Dios. Y rebeldear quiere decir desobedecer. Ninguno de nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, porque nuestro pecado
forma como una muralla entre nosotros y Dios. Pero es por la gracia de Dios que Dios quiere hacer posible para que podamos estar con Él. Por tanto amor que Él tiene para nosotros, Él no quiere que perecemos. Por eso, Él nos dio a su Hijo, Yeshua, Cristo Jesús, por el medio del cual podemos ser salvos, por medio del cual podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y es el sangre de Cristo, del Hijo, que fue derramada cuando Él murió en nuestro lugar en la cruz, que nos puede lavar, que nos puede hacer limpio, que nos cubre, que nos puede cambiar el corazón, que nos puede cambiar el espíritu. Y cubrido por la divinidad de su sangre, esta noche puedes entrar en el banquete para el cual Dios te está invitando. Por eso esta noche, si nunca antes has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero esta noche Dios tocó tu corazón. Esta noche la palabra que Dios destinó a tu corazón ha llegado a tu corazón. Y esta noche, desde el fondo de tu corazón, tú dices, sí, yo quiero aceptar la invitación. Quiero tener un encuentro con Cristo Jesús. Quiero estar en la presencia de Cristo y decir a Cristo, perdóname, restáurame. Quizás ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús hace mucho tiempo, pero por motivos, por circunstancias de la vida, has perdido a Cristo en tu vida. Esta noche puedes tener un nuevo encuentro con Cristo Jesús. Como la profeta Joel dice, aún hay tiempo, aún se puede, pero no podemos dejar esa decisión que puedes tomar esta noche para mañana, porque nosotros no conocemos el futuro. Nadie conoce el futuro, solo Dios. Quizás mañana es tarde. Y si quieres aceptar la invitación esta noche, te pido para que abres tu corazón y para que repitas las siguientes palabras. Señor Jesús, vengo ante ti con mi corazón arrepentido. Te pido, Señor Jesús, para tener misericordia conmigo, porque reconozco esta noche todas mis transgresiones. Reconozco que he pecado contra ti. Señor Jesús, perdóname. Perdóname mi desobediencia. Perdóname mis pecados. Abro la puerta de mi corazón esta noche, Señor Jesús, para que puedas entrar. Y te invito, Señor Jesús, para que entres en mi vida y en mi corazón esta noche. Y lávame con tu sangre preciosa. Hazme limpio de nuevo. Dame un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Señor Jesús, deja que mi nombre sea escrito en el libro de la vida.
Y te agradezco, Señor Jesús, por hacerme esta noche un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por invitarme a ese banquete de cena, donde puedo tener una unión contigo. Amén y amén. Si has orado esa oración conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Todos los colaboradores de Radio Comisión Día Nuevo, te estamos esperando porque te queremos conocer, queremos hablar contigo, queremos darte información y sobre todo queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. No la tienes que caminar solo. Caminaremos junto a ti. Después de este mensaje, durante la canción que vamos a poner, puedes seguir hablando con Yeshua, con tu corazón abierto, para recibir de Él. Puedes confesar abiertamente tus pecados y recibir el perdón de todos los pecados y empezar una vida nueva en este mismo momento. En este mismo momento puedes decir: desde ahora soy un hijo de Dios y nadie me lo puede quitar. Esa certeza que tengo ahora de ser un hijo de Dios. Gracias por la atención, gracias por dejarme servirle con este mensaje. Que Dios le bendiga ricamente. Una bendecida semana para tu casa, para tu hogar, para todos los suyos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas
extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un saludo que queremos dar a nuestra gente de Venezuela. Y también deseos de una bendecida semana para tía Mireya, para la familia Natale allá en Caracas, para Jessica Benaria, la isla de Margarita, para Natalie Flores de Corro, también para Armando Rincón y Jessy Perrota, aquí en Utrecht, Adorable Salas y su familia completa. Y también queremos enviar saludos y deseo de bendición para Isaac y María Eugenia Paternina, y también para Irvin y Ruli, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Sin a mi pensar no puedo encontrar razones de creer que libre yo seré. Siento que no puedo escalar, mi fe limitada está, pero al rendirme a ti puedo entender que la victoria tú me entregarás. Libre yo soy, para adorarte, para adorarte. Libre por tu amor, libre yo soy.
aparezcan al compás de esta canción. Maltratos, delincuentes, arrebatos, hay hipocresía, pero no matan mi alegría. Tengo un Dios tan poderoso, Él me cuida y yo lo gozo, y por eso yo lo adoro, con este son bien sabroso. Bonito, ahora sí que tengo un combo, la depresión más triste, con Cristo la compongo, aunque hayan enemigos, si tengo aprensiones, yo les sigo un toque es el que quita y pone. Sí, la próxima la vamos a dedicar también con saludos y deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a la familia Dovale, Gerald y Judeska Dovale, allá en Monnikendam. La vamos a dedicar también a Tito Plata. Y estaba en busca de una canción especialmente para, déjame ver, si la puedo encontrar, especialmente para la familia Dovale, Gerald y Judeska y su familia, su casa completa, y también para Tito Plata. Especialmente para ustedes, ya, aquí la tengo, especialmente para ustedes, la próxima canción. Saca
Tremenda canción, Saca Agua. Y un vistazo en el reloj nos enseña que son casi las 9:15. Vamos en la recta final de la transmisión de esta noche. Pero, tengo una lista muy larga todavía. Queremos enviar saludos, también deseo de bendición para esta semana para Orlando Ubilla, para Norma y Francie Peters, también para Angela Kron, Patilla Viola, allá en Suecia y su familia completa, también para María Guerra y toda su familia allá en Málaga, para Judith Reina, Irving Stradel, Swinda Martes, en otra banda, Curazao, y también Nancy Fidal. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Vamos para algo de fuego. Antes en las iglesias, cuando el Espíritu Santo estaba presente, cantábamos coros de fuego. Pues esta noche vamos a poner un coro de fuego. Disfrute, escuche la letra. Yo vine aquí para buscar poder. Yo estoy aquí para recibir, Señor. Lléname con fuego del altar, Señor. Lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, y con fuego del altar, con fuego del altar.
y ya se siente el aleteo. Los ángeles cantan. Ya se siente el aleteo. Los ángeles cantan. Ángeles ministradores que vienen a ministrar. Ángeles que están en tu casa ahora mismo ministrando. Ministra aquí. Ministra allá. Ministra adelante. Ministra atrás. Ministra aquí. Ministra allá. Ministra adelante. Ministra atrás. Me están diciendo que allá en Playa, en Bonaire y también en Rincón y Den Bosch, Utrecht, Rotterdam, están festejando, están dando gloria, alabanza al Señor y me piden por uno más. Aquí tengo otro, especialmente para todos aquellos que están dando gloria, están en gozo y tienen la alegría en su corazón para nuestro Señor. La próxima canción. Cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey!
oración, el lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz. A este remanso de La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. ¡Vamos! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que tenemos 3 minutos. Eso quiere decir que vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Gracias por haberme acompañado durante las últimas 2 horas y que has abierto tu corazón para recibir la palabra de Dios. Estoy convencido que esta noche de nuevo Dios ha tocado corazones, y estoy convencido también que esta noche Dios ha salvado algunas almas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho durante la transmisión de esta noche. Gracias también por hacer posible la transmisión de hoy. Las transmisiones los hacemos no para nuestra propia gloria, pero lo hacemos para tu gloria, para darte la honra, porque tú eres digno para recibir nuestra honra y la honra, porque tú eres santo, 3 veces santo. Voy a despedir de ustedes. Mañana por la mañana a las 11 de la mañana tenemos una nueva cita, esta vez con mi hermano Sergio Soleyana, cuando tenemos la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda, que son las 5 de la mañana en las islas del Caribe y Venezuela.
Pero gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga, cuídense y si Dios permite estaré de nuevo el próximo lunes con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y vamos a terminar así. Chao, chao, chao. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine